Proyecto Manhattan? ¿De dónde surgieron estas bombas atómicas que utilizó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? El Proyecto Manhattan fue un proyecto de investigación y desarrollo que fue llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial y donde se produjeron las primeras armas nucleares. Siendo liderado por Estados Unidos, contó con eminentes científicos de la talla de John von Neumann en matemáticas, Enrico Fermi y Niels Bohr en física, o el propio Robert Oppenheimer en física teórica. Bajo la presidencia de Roosevelt, autoriza en 1941 el desarrollo de la bomba atómica, con la ayuda de Reino Unido y Canadá. El proyecto se llevó a cabo en numerosos centros de investigación, teniendo en cuenta que la fisión del átomo era posible, y a mediados de 1945, el Proyecto Manhattan ya contaba con más de 130.000 personas que desconocían cuál era el fin de su labor. El plan tuvo una inversión de $2.000 millones estadounidenses. En Estados Unidos consiguió su objetivo de construir la primera bomba atómica en tan solo 2 años, 3 meses y 16 días. Tras las primeras pruebas, el presidente Harry Truman, quien era el sucesor de Roosevelt, daría la dramática orden. El 6 de agosto de 1945 se denotó la bomba bajo el nombre en clave de Little Boy sobre Hiroshima y el 9 de agosto Fat Man sobre Nagasaki. Hasta la fecha, ambos han representado los únicos ataques nucleares de la historia, con unos 246.000 fallecidos en total, ya fuese por los bombardeos, las lesiones o las enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación. La era atómica empezó justo a las 5:30 de la mañana del 16 de julio de 1945, en un tramo de tierra semidesértica, a unas 50 millas aéreas de Alamogordo, Nuevo México. Periodista William L. Lawrence, New York Times, 26 de septiembre de 1945. El 7 de diciembre de 1941, el presidente Franklin Delano Roosevelt da un discurso mencionando las siguientes palabras: sin importar cuánto tiempo nos lleve superar esta invasión premeditada, el pueblo estadounidense en su justo poder ganará. Un día después del ataque sorpresa de Japón al Pearl Harbor, lo que arrastraría a los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. El Proyecto Manhattan, como se dijo antes, fue el nombre clave que se le dio para la búsqueda secreta de armas atómicas de la nación. Todo comienza el 11 de octubre de 1939, cuando el presidente Roosevelt recibió una carta del físico teórico Albert Einstein que decía: en el transcurso de los últimos 4 meses se ha hecho probable en el trabajo del Shah Leo en Francia, así como el Fermi en América, que es posible establecer una relación en cadena nuclear, en una gran masa de uranio por la cual grandes cantidades de poder y grandes cantidades de nuevos elementos similares al radio se generarían. Parece casi seguro que esto se podría lograr en un futuro inmediato. Este nuevo fenómeno también conduciría a la construcción de bombas. Albert Einstein. Con esta simple carta se dio comienzo al Proyecto Manhattan, el cual emplearía a 130.000 personas, con un costo final de $2 billones, y todo orientado a un objetivo: superar el proyecto nuclear nazi, nombre en clave Proyecto Uranio, dirigido por Ernest Heisenberg mediante el desarrollo de una bomba atómica funcional, la cual fue autorizada para ser creada por el presidente Roosevelt el 9 de octubre de 1941. La autorización para esta bomba atómica fue antes de la propia entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que se produjo apenas 2 meses después del ataque en la base de Pearl Harbor. A pesar de estar dividido en numerosos laboratorios, sin duda el más destacado principalmente fue el Laboratorio de Los Álamos y las instalaciones de Oak Ridge, donde se encontraba la base de operaciones y el día a día del proyecto era controlado ahí.
Pese a contar con Reino Unido y Canadá como aliados, el proyecto Manhattan tuvo numerosos problemas, especialmente el problema del espionaje por parte de los soviéticos, los cuales eran sus propios aliados en la guerra. Espiaban para su propio programa de desarrollo nuclear, la Operación Borodino. El proyecto contó con eminencias científicas tales como Robert Oppenheimer, Niels Bohr, Enrico Fermi, Ernest Lawrence y Albert Einstein, involucrados en mayor o menor medida en este esfuerzo conjunto. Sin embargo, tanto la financiación como el control y la seguridad estuvieron respectivamente a cargo del gobierno y el ejército de los Estados Unidos. El control del programa estuvo bajo la supervisión del general de 3 estrellas, Leslie Groves, un hombre conocido por su beliciosidad y aversión por el pueblo japonés, lo cual fue algo que influyó en la decisión de utilizar finalmente las bombas atómicas. Aunque el proceso a la hora de fabricar estas bombas da para muchas páginas y muchos libros, nos enfocaremos más en el impacto histórico que tuvo. Se trata de que se entienda lo esencial. Durante el proyecto Manhattan hubo 4 diseños para bombas, denominados Fat Man, Little Boy, The Gadget y Tin Man. Tin Man fue en un principio el proyecto elegido para la construcción de la bomba atómica, basándose en el diseño de Gun Type, el cual utilizaba un diseño muy simple en el que una bala hueca, con una masa inferior a la necesaria para crear una reacción en cadena, es disparada a un núcleo sólido con una masa que sí puede crear una reacción. La bala alcanza y comprime el núcleo. Se produce la fisión y la bomba explota, por lo que para funcionar necesitaba una longitud mucho mayor que las armas que vemos actualmente, llegando a más de 5 metros de longitud. Sin embargo, existía el inconveniente de que Tin Man utilizaba plutonio como combustible para detonar. Los científicos habían descubierto que los reactores en Hanford, Washington, que producían el plutonio que se utilizaría no era tan puro como las muestras que había en los laboratorios, y contenía trazas de plutonio 240, un isótopo con un radio de fisión espontáneo muy rápido, con lo que el combustible detonaría antes de tiempo. Por tanto, el diseño Tin Man fue descartado y la atención se centró en el diseño Little Boy. Little Boy tenía el mismo tipo de diseño que Tin Man, con la diferencia de que utilizaba uranio en lugar de plutonio, y el cual tiene un ratio de fisión espontánea más lento, por lo que no detonaría antes de tiempo. Además, este diseño era mucho más simple, por lo que no tendría que contar con tantos seguros y comprobaciones como ocurría con Tin Man. Así, la tasa de fabricación de estas bombas atómicas sería más rápida en caso de que fuera necesario utilizarlas. Este es un pequeño fragmento extraído de la película estadounidense llamada Fat Man and Little Boy, estrenada en 1989. Got it? 40. Everybody back right now. Behind the wall. Tanto los científicos como los altos mandos militares no estaban dispuestos a descartar el plutonio como combustible para sus armas, a pesar de que ya había quedado demostrado que para las armas con diseño Gun Type no era el adecuado. Pero es aquí donde entran los otros 2 diseños restantes, Fat Man y The Gadget, los cuales utilizaban el mismo principio de implosión. Este modelo de implosión utiliza una esfera hueca, que contiene un complejo entramado de dispositivos y detonadores rodeando un núcleo que puede ser fisionado, pero aún no cuenta con la masa supercrítica necesaria para hacerlo. Es entonces cuando los explosivos son detonados de una determinada forma que permite comprimir el núcleo a una densidad supercrítica, para que ocurra la fisión y la bomba explote.
Este diseño de implosión, a pesar de ser más seguro que el otro modelo de detonación y poder utilizar tanto uranio como plutonio como combustible, fue creado por Seth Nethermeyer y era altamente complejo, por lo que era necesaria una prueba antes de poder ser utilizado como arma. Esta prueba del diseño de implosión se produjo en el desierto de Nuevo México, Estados Unidos, el 16 de julio de 1945, mediante la bomba Trinity, la cual detonó exitosamente y fue la primera bomba nuclear detonada en la historia de la humanidad. Ya era una realidad, Estados Unidos contaba con armas nucleares funcionales, y la cuestión era si acabaría utilizando este poder o no. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. George, catch Kwiatkowski! El resto de la historia ya es conocida. El 6 de agosto de 1945, aproximadamente a las 8:15 de la mañana, un B-29 modificado con el nombre Enola Gay soltó la bomba Little Boy basada en el diseño Gun Type sobre la ciudad de Hiroshima, mediante la autorización del presidente Truman, matando a 166,000 personas inocentes. Este tipo de bomba no fue probada antes como pasó con Trinity, debido a que los científicos y militares a cargo del programa conocían la efectividad de la misma, con un diseño extremadamente simple. Una macabra anécdota de este hecho sería que, después de la detonación sobre Hiroshima, Einstein comentaría debido al arrepentimiento de lo que había ayudado a crear. Debería quemarme los dedos con los que escribí aquella primera carta a Roosevelt. Good God. 3 días después, el 9 de agosto, en otra demostración de fuerza innecesaria, los Estados Unidos lanzaron desde otro B-29 la bomba Fat Man, basada en el diseño de implosión sobre la ciudad de Nagasaki. Fat Man iba dirigida a la ciudad de Kokura, pero debido a los bombardeos estadounidenses, con armamento convencional, las nubes y el polvo impedían la buena visibilidad del objetivo, yendo al objetivo secundario de Nagasaki. El lanzamiento tampoco fue perfecto, ya que falló su objetivo por casi 3 kilómetros, lo cual, unido a la orografía del terreno, causó un total de 40,000 bajas y 25,000 heridos, a pesar de que Fat Man era el doble de potente que Little Boy. La polémica sobre la utilización de estas bombas llega hasta nuestros días, existiendo una variedad de series y películas que abordan este tema. En 2014, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley para la creación de un parque nacional dedicado a la historia del Proyecto Manhattan, creado finalmente con el nombre de Parque Histórico Nacional del Proyecto Manhattan, el 10 de noviembre del 2015.